Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este tutorial de Magento. Con este video vamos a comenzar con la implementación de los cambios en el frontend, en la interfaz de usuario del frontend. Si recordamos nuestro detalle técnico, vemos que en el capítulo 4 vamos a tener que agregar un enlace de exportar los detalles en la página de detalles de pedidos en mi cuenta. Esto básicamente es en la sección de mi cuenta, My Account. Listo. Vamos a ir donde tenemos las órdenes y en la vista de detalle de cada orden, que tiene abierta, vamos a querer agregar un nuevo link, como este reorder que tenemos aquí, que nos va a enviar a una nueva pantalla donde vamos a mostrar los detalles del export de esta orden. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo identificamos o cómo agregamos este link? Para eso tenemos que entender qué son los layout handle y cómo Magento maneja la estructura de una vista, de una página. Esto, básicamente, lo que Magento hace es, por medio de unos archivos XML que se llaman layout handles, define toda la estructura de lo que se va a renderizar. O sea, cada sección de esta página es un bloque o un contenedor que está definido en un XML. Esto, acá abierto, está creado o definido en el módulo Team, donde vamos a encontrar en View Frontend Layout el layout handle default.xml. Este layout default va a definir la estructura básica de una página de Magento, que vamos a tener definidos de distintos bloques que vamos a poder utilizar para inyectar información o inyectar nuestras propias secciones en una vista. ¿Cómo funciona estos layout handle? ¿Cómo funcionan en Magento los layout handle? Básicamente, lo que hace Magento al momento de renderizar una página es buscar todos los layout handle que se utilizan para efectivamente renderizar esta página y los va a juntar, los va a mergear. Va a generar un solo archivo XML y en base a eso va a crear la estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un archivo en por ejemplo, default XML y tengo otro default XML en otro módulo, el otro default XML, el otro archivo no va a reemplazar sino que Magento los va a unir y va a dejar un único archivo. Además de esto, por ejemplo, que es el default XML, esto aplica como una estructura básica. Vamos a tener diferentes layouts que además podemos definir, pero los básicos son una columna, dos columnas de la izquierda, dos columnas derecha y tres columnas, estos que están acá. Y estos también cambian la estructura de cómo se va a renderizar la página. Por ejemplo, si vamos a la vista del order detail, bueno, primero que nada, ¿cómo nosotros identificamos el layout? Porque si bien yo dije que el default define la estructura básica, así también los one column layout también definen o cambian algunas estructuras. Por ejemplo, cambian las columnas y la forma en que se van a renderizar. Tenemos también layout handle para controladores específicos. Es decir, para esta página vamos a tener un archivo layout handle que va a manejar específicamente los cambios que vamos a necesitar en esta vista para no modificar otras. Así que va a terminar de alguna manera extendiendo el default. En realidad no lo va a extender, sino que le va a sumar cosas. Va a existir un archivo específico para esto. ¿Cómo se crea este archivo? ¿Cómo se nombra? ¿Cómo lo podemos encontrar? El layout handle específico de este controlador va a estar definido
por la ruta. Si yo me voy a copiar esto, voy a poner acá, y la ruta del controlador de Magento, vamos a tener por un lado el dominio, luego vamos a tener la ruta, específicamente, el Magento son tres strings que van a estar separados por las barras, y luego vamos a tener, luego de estos 3 strings, vamos a tener los parámetros que pueden ser n parámetros. Acá tenemos order ID, pero acá podríamos tener más parámetros. Ahora voy a explicar un poquito mejor esto. Pero bueno, lo que nos interesa en este momento a nosotros es la ruta. La ruta va a estar definida. Primero, el primer string, sale en este caso, va a ser el identificador de la ruta. Luego va a tener el controlador y la acción. En nuestro caso, vamos a buscar el identificador de la ruta que va a ser 6. Perdón, esto es el front name de la ruta, no es el identificador, front name de la ruta. El controlador order y la acción, en este caso, va a ser view. Y luego vamos a tener parámetros que van a estar separados por barras. Esto va a ser el identificador del parámetro barra el valor del parámetro. Y se podrían ir agregando diferentes parámetros. Acá, después de order ID, no sé, podríamos poner, en caso de que el controlador lo procese, store ID, por ejemplo, store ID 3, etcétera. Podríamos agregar más parámetros con su valor. La cuestión acá es, ¿qué es esto de front name de la ruta y de qué nos sirve? Ok. Esto es la ruta del controlador. Pero el I/O handle que va a manejar este archivo, este controlador, para renderizar la vista, va a estar armado de una manera muy similar a la ruta. O sea, el I/O handle va a estar, el nombre del I/O handle del archivo va a ser el ID de la ruta, guión bajo, el controlador, guión bajo, la acción. En nuestro caso, va a ser el ID de la ruta 6, que normalmente es el front name y el ID coinciden. Entonces en nuestro caso va a ser 6 order view.xml. Y estos archivos van a estar en view frontend layout. Se van a guardar en esta carpeta del módulo y así vamos a poder encontrar el I/O handle que va a manejar este controlador. ¿Cómo identificamos el ID o el identificador de la ruta? Bueno, podemos buscar por front name. Esto, front name y el identificador, se define en un archivo que se llama routes.xml. Entonces lo que nosotros podemos hacer para encontrarlo rápidamente es, sabiendo que el identificador de esta ruta es sales, vamos a Storm y voy a buscar 6 en un archivo que se llama route.xml. Es route scope routes.xml. Aquí vemos que tenemos 3. El que a nosotros nos interesa es el que está definido en front-end. Y el nativo Magento, que va a ser, esto es admin HTML, vemos que está definida en el área admin HTML, la que a nosotros nos interesa es front-end, que es este tercero. Aquí vamos a ver que esto está en el módulo 6. El archivo de routes va a definir el router que va a manejar esta ruta. Magento tiene diferentes routers para controlar las rutas. Vamos a usar el Magento estándar. Nosotros podríamos crear nuestro router para realizar ciertas acciones, pero usualmente se utiliza el estándar. Vamos a definir, o va a definir, el identificador de la ruta y el front name. Y como comentaba antes, el identificador, que en este caso es igual que el front name,
nos va a servir para poder saber cómo se va a llamar el archivo del layout handle de este controlador. En este caso va a ser Sales Order View. Y por último le va a decir el módulo que va a manejar esta ruta. Esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente le va a indicar a Magento que esta ruta, este controller, va a estar definido en este módulo. Entonces, en el módulo Magento 6, aquí vamos a tener una carpetita controller donde van a estar definidos los controladores que controlan, para la redundancia, las acciones de las rutas. Pero lo que a nosotros nos interesa en este momento es el layout handle, que como ya sabemos, como lo puse aquí, va a estar guardado en una carpeta View Frontend Layout y el nombre va a ser Sales Order View XML. Así que si vamos a View Frontend Layout, vamos a ver que tenemos un montón de layouts. Y aquí al final de todo tenemos nuestro Sales Order View XML. Esto es un layout handle. Y básicamente, lo voy a revisar muy por encima, tenemos estos tag update, que lo que le están diciendo al layout handle es que de alguna manera este layout handle inyecte, en este caso, un layout handle que se llama Customer Account, Sale Order Item Render, Sale Order Item Price y Sale Order Info Needs. Y luego va dentro del body a agregar sus bloques. Vemos que hace un reference container, esto es un contenedor donde va a inyectar estos bloques para dibujar cierta información. Lo mismo que acá en content está inyectando diferentes bloques que van a renderizar la información. Esto también lo vamos a ver en el próximo video con más detalle. A lo que a nosotros nos interesa ahora es saber que nosotros, para poder modificar esta vista, directamente podemos crear en nuestro módulo un archivo en View Frontend Layout con este mismo nombre, XML, y definir adentro de los tag page los cambios que queremos realizar en la estructura, porque Magento automáticamente lo va a agregar a la estructura de este controlador, de esta vista. Una cosita más de esto de los layouts. Bueno, como comentaba antes, Magento los junta, los mergea. Y en este caso, por ejemplo, le está diciendo que no va a extender, sino que vamos a inyectar, vamos a utilizar el handle, el layout handle de Customer Account. Customer Account, ¿esto qué quiere decir? Que va a existir un archivo que se va a llamar Customer Account XML. Entonces, si yo busco Vendor Customer Accounts XML, van a salir diferentes layout handle que están modificando el Customer Account, pero el base está creado en el módulo Customer. Y si vemos una cosa, esto define cómo va a ser la estructura básica de las páginas de Customer Account, que son estas páginas que están acá. ¿Qué define esto? Define este menú que tenemos aquí a la izquierda y que el contenido va a estar en esta sección de la derecha. Y una cosita importante es, ¿cómo define esto? Bueno, le está diciendo, cuando define la página, que el layout que va a utilizar es to column left. Esto, to column left, si teníamos esto aquí, lo que le indica es que la columna de la izquierda va a ser más angosta que la columna de la derecha. Y la columna de la derecha es donde va a ser el contenido principal. Es esto que está diciéndole acá. Y le está diciendo que el sidebar, o sea, la columna que está a la izquierda, va a ser el sidebar adicional. Y nosotros lo vamos a utilizar en Customer Account. Si vemos aquí, sidebar main, o sea, el de la izquierda, está creando el menú que nosotros vemos aquí. Nosotros podríamos agregar opciones modificando este layout.
Más que nada acá lo que quería dejar claro es que cuando se crea un layout handle se le indica qué tipo de layout va a estar utilizando. Este layout va a ser, digamos, de dónde va a extender de alguna manera. Y si vamos a toColumn left, vemos que extiende o actualiza o requiere el de una columna. Una columna extiende de empty. Empty está definido en base. Y es el que finalmente define la estructura real base del que Magento utiliza para renderizar. Resumiendo entonces, los layout handles de Magento son archivos que van a definir la estructura que se utiliza para renderizar una vista, y Magento lo que hace es unirlos dependiendo del nombre. Y a su vez estos layout handles pueden de alguna manera, entre comillas, extender otros layout handles para ir heredando y anidando la estructura de una página. Todos finalmente terminan implementando el layout handle default, que es el que define la estructura a grosso modo de todas las vistas de páginas de Magento. Así que nosotros, para poder agregar nuestro link directamente en nuestro módulo, lo que vamos a hacer es crear un nuevo layout handle con este nombre. Entonces, Magento, cuando procese este controlador del 6 order view, va a cargar los layout handles que ya existen y además va a cargar el nuestro, en el cual nosotros le vamos a indicar que dibuje un link en una cierta sección específica de nuestra vista. Así que lo que vamos a hacer en nuestro módulo va a ser crear una nueva carpeta, una serie de carpetas, view. Dentro de view vamos a crear otra carpeta frontend, que le estamos indicando que todo lo que esté dentro de frontend va a aplicar al área de frontend. Aquí dentro vamos a crear la carpeta layouts, y dentro de layout vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar 6orderview.xml. Y este archivo vamos a copiarnos del 6orderview original. Lo que vamos a hacer simplemente es borrar esto, y aquí vamos a borrar esto, y por ahora vamos a dejarlo así vacío. Bueno, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que se haya entendido más o menos cómo es que Magento maneja esto de los layout handle y la forma en que mergea y cómo se pueden ir requiriendo diferentes tipos de layout para renderizar vistas de diferentes tipos. Bueno, una cosa que me olvidé decir es, así como tenemos toColumn left, no recuerdo si lo dije, one column, toColumn left, etc., nosotros podríamos crear nuestros propios layout, page layout, en nuestro módulo, directamente creando una carpeta page layout y definiendo estos layout base que son el esqueleto, por así decirlo, de una página. Bueno, hasta acá dejo este video, y en el siguiente vamos a continuar ya creando nuestro bloque y nuestra vista, y vamos a agregar el link que necesitamos agregar. Gracias por ver, hasta luego.